¿De verdad estás buscando a Dios o solo es la emoción? Que Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo episodio donde vamos a estar viendo las características de alguien que busca a Dios de verdad y las características de alguien que solo lo busca por emoción. Primero que todo tenemos que entender que hay muchas personas que buscan a Dios únicamente cuando se sienten mal. Por ejemplo, yo he encontrado un sinnúmero de personas que solo acuden a la iglesia cuando en realidad tienen muchísimos problemas económicos. No digamos cuando hay problemas de salud, estas personas generalmente acuden al Señor. Hay una dependencia emocional, hay algo emocional en ellos que los ayuda a buscar a Dios. Incluso encontramos en la Biblia la historia de los leprosos que le buscaron, fueron sanados, pero la verdad que la mayoría de ellos se fue, no siguió al Señor. Así hoy en día encontramos muchas personas que únicamente buscan a Dios cuando es un sentido emocional, cuando algo emocional los está lanzando o los está haciendo que ellos busquen al Señor. Y luego encontramos las otras personas que creen o tienen la falsa idea de que ellos sienten o piensan que la presencia de Dios siempre es literal o que siempre se siente la presencia de Dios. Ok, Dios siempre va a estar, Dios está a nuestro lado. En su palabra lo ha prometido de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Sin embargo, hay momentos en que su esencia, su presencia literal, a veces no la sentimos, no porque Él no esté en ese momento, sino porque de repente la angustia de la vida o porque de repente Dios está trabajando en áreas en específicas y a veces sentimos que no sentimos su presencia. Pero Dios está allí, su presencia está ahí, aunque a veces no lo sintamos. A veces es difícil porque tenemos que hasta llorar en su presencia porque decimos, Señor, pero no te siento, ¿qué es lo que está sucediendo? Y en otras ocasiones las personas tienden a confundir entre la emoción y la madurez espiritual. El Señor está buscando verdaderos discípulos que tengan una madurez espiritual y no solamente una emoción espiritual. No fue que, ay, sí lloré porque yo sentí la presencia del Señor, pero luego al día siguiente eres otra persona, nadie te conoce. Ayer estabas sintiendo la presencia de Dios, llorabas, pero el día siguiente dices malas palabras, te comportas como un inconverso. Esto es emoción espiritual, es alguien que solamente por emoción. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día muchas personas aceptan al Señor, pero porque tienen emoción espiritual. No hay una convicción en ellos que los motive y que los lleve a aceptar al Señor con todo su corazón. Entonces en nuestras iglesias, o hay muchos de nosotros o dentro del grupo de las iglesias, hay muchas personas que solamente tienen emoción espiritual, pero no hay una madurez espiritual. Cuando uno de verdad busca al Señor, es porque hay madurez espiritual. Pero cuando uno busca al Señor por una emoción o porque necesito algo de Él, entonces eso es emoción espiritual. Y debemos de entender que si vamos a buscar a Dios de verdad, debe ser una convicción que la misma madurez espiritual está produciendo dentro de nuestras vidas. Porque mira, yo te voy a decir algo. Cuando es emoción espiritual, las personas cuando no escuchan la voz de Dios se sienten insatisfechas, sienten de que no sé qué está pasando, qué tan pecador soy, que Dios no me habla, pero cuando hay una madurez espiritual, aunque Dios no te hable, tú eres lo suficientemente maduro para comprender y entender de que simplemente Dios ahorita está en silencio, pero que Dios te está escuchando, Dios te está viendo y Dios está trabajando en ti. Eso es algo que tenemos que entender, que el cristianismo no se basa en emoción, esto es conducta, esto es madurez que debemos de ir ejerciendo poco a poco en el caminar con el Señor. Incluso fíjate que hay un dato que me llamaba la atención y es que científicamente está comprobado que la dopamina crea en nosotros como unos picos de emoción. Muy probablemente hay gente que está llena de dopamina, que quiere sentir la presencia del Señor porque un pico de dopamina se disparó en él. Pero cuando hay madurez espiritual, las personas primero que todo dicen, ¿de verdad yo quiero sentir la presencia del Señor? Y esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Fíjate que Pablo en Romanos 1:17 habla de la convicción que un cristiano debe de tener. Y dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me impacta mucho que aquí no dice que el justo vivirá por emoción o que el justo vive únicamente cuando siente la presencia del Señor. No, dice que por la fe vivirá. Hay veces que nosotros oramos y no sentimos la presencia del Señor.
Hay veces que nosotros pedimos y no escuchamos la respuesta del Señor, pero por la fe sabemos que un día Dios nos va a responder. Por la fe, aunque no lo sentimos en ese momento, sabemos que Dios está ahí. Por eso dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Si el justo viviera por emociones, hermanos, un montón de nosotros ya nos hubiésemos retirado, porque a veces no sentimos aquello, pero por fe sabemos que Dios está allí. Es que si nosotros definimos la palabra fe, la fe no es una emoción. La fe es una convicción constante de que Dios hará algo en nosotros. Por ejemplo, tú puedes tener a un familiar enfermo y tú oras y en el momento tú no sientes nada. Alguien que tenga emoción espiritual en ese momento dirá, ya no hay más. El Señor no quiere sanar a mi paciente. El Señor no quiere sanar a este familiar. Pero cuando tú tienes convicción, tienes fe y eres maduro espiritualmente, tú oras, no ves nada, pero sabes que en su momento la respuesta del Señor llegará. Es más, alguien que es maduro y alguien que tiene fe sabe que Dios no trabaja en los espectáculos. Dios no trabaja en algo donde, ay, ahorita quiero que se haga algo, ahorita Dios, haz lo siguiente. Hay personas que los envuelve la emoción y que este es el momento donde yo quiero que tú hagas algo. Pero los que son maduros espiritualmente saben que Dios trabaja muchas veces en el silencio. Ahí cuando nadie ve. En el momento que tú menos lo esperas, en ese preciso momento, Dios responde. Y alguien que solamente se basa en emociones va a tener muchos problemas. En muchas ocasiones la emoción lo va a llevar a esta persona a hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer. Y esta misma emoción lo va a terminar derribando. Por eso la Biblia constantemente nos manda a que vivamos por fe, convencidos que el Señor está ahí y con una convicción de que le buscamos y queremos del Señor, no por emoción, sino por madurez espiritual. Por eso hoy te quiero decir que la emoción no es mala. Sentir emoción, sentir aquello que te lleve a sentir la presencia del Señor no es mala, pero tampoco es el fundamento. El verdadero fundamento de un cristiano debe ser la alta convicción. Es una convicción alta de que yo quiero buscar al Señor, yo quiero sentir su presencia, pero no por emoción, porque la emoción se va con el viento, pero la convicción permanece hasta que ya te toca partir o el Señor viene por su pueblo. Y además debemos de entender que para que tengamos una convicción y una estabilidad, tenemos que dejar a un lado la emoción. Si nosotros queremos ser cristianos maduros, debemos de saber que la emoción nos aparta de la madurez espiritual. ¿Y cómo vamos a tener convicción y estabilidad en el cristiano? Mediante lo secreto, porque si tú buscas a Dios en lo secreto, en lo público, Él te va a recompensar. Recuerda que si nos acercamos a Dios, Dios entonces traerá estabilidad espiritual a nuestras vidas y entonces es cuando empezaremos a madurar como los cristianos que Dios quiere que seamos. Espero este tema te haya ayudado y recuerda siempre, busca a Dios por convicción y no por emoción. Que Dios te bendiga.